Rolando Graña te cuenta sobre el impuestazo y la reforma jubilatoria criminal que el FMI le está exigiendo a Milei. Y el Fondo Monetario Internacional, muchacho, te elogia, llévate la mano al bolsillo porque en cualquier momento vienen y te chorean. Le está pidiendo más ajuste, ¿cuándo no? Le está pidiendo más impuestos a las ganancias a los trabajadores. Le está pidiendo al gobierno una reforma previsional. Si alguno de ustedes pensaba jubilarse o no se enteró, se acaban las moratorias. Entonces, se van a tener que jubilar con lo que haya o esperar. O sea que ahí ya va a haber un ajuste en la jubilación y los números de la gente que no tiene. Después de las elecciones va a haber una reforma jubilatoria. ¿Y qué van a hacer? Van a subir la edad jubilatoria. Y esa gente que no tenga aportes o que pierde el laburo a los 50 años y no puede tener después aportes empleados, tiene que esperar 20 años para empezar a cobrar una jubilación. La situación social va a ser inquietante al menos. Cosas que suceden en que es el verano de la plata dulce. En muchos tiempos, hacía tiempo que no había un verano de plata dulce en la Argentina. Bueno, este es un verano de plata dulce. Y entonces, como dice el presidente Javier Milei, claro, en verano se pueden tomar decisiones, total, la gente está distraída en otras cosas. Y si además está distraída disfrutando la plata dulce porque los que tienen algo de guita, los que la vieron, los que apostaron, decidieron irse del país y los que tienen algo de plata todavía pudieron irse de vacaciones, es el momento ideal para tomar decisiones, o por lo menos para que las cosas pasen desapercibidas. Pero claro, a algunos de nosotros algunas cosas todavía nos llaman la atención, aunque los políticos estén de vacaciones, se calle todo la boca, aunque nadie se dé cuenta de estas cosas, todavía algunos de nosotros nos llaman la atención. Lo que pasó esta semana tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Y acá, ¿vieron cómo es el Fondo Monetario Internacional? Lo que ya tenemos algunos años y hemos cubierto varias veces las idas y vueltas de la política, la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, hemos aprendido a fuerza de leer los diarios y mirar después cómo las cosas se estrellan, que si el Fondo Monetario Internacional, muchacho, te elogia, llévate la mano al bolsillo porque en cualquier momento vienen y te chorean. O por lo menos la vas a pasar mal. Y algo de esto pasó cuando regresaron de las vacaciones de invierno los burócratas del Fondo Monetario Internacional. Prendieron las computadoras y descubrieron que había que hacer algo con la Argentina, porque desde la Argentina el ministro de Economía, el presidente, Milei, todos están diciendo manden plata, manden plata, manden plata. La semana pasada les contamos que Milei emitió 98.000, casi 100.000 millones de dólares de deuda de diferente manera, sobre todo bonos, porque no es plata del Fondo Monetario, que es lo mismo que había emitido Cavallo o la convertibilidad en los tiempos del menemismo, que es lo mismo que emitió Macri en 2 años, solo que Milei lo emitió en 1 año. Entonces, claro, necesita plata, y ahora necesita plata para financiar la plata dulce, el dólar barato, hay escasez de reservas. Enseguida vamos a hablar con Hernán Lech qué está pasando con las reservas en la Argentina, pero quiero ver lo que dijo Kristalina Georgieva, ahí está. No lo dijo en un documento oficial, sino que dijo en declaraciones a periodistas. Georgieva dijo: el caso más impresionante de la historia reciente es Argentina, donde los efectos han sido profundos, con la implantación de un sólido programa de estabilización y crecimiento. ¿Sí? La estabilización está estancada la inflación en un núcleo más o menos del 2,5-3%, lo cual tampoco es para destapar champán. Y el crecimiento, bueno, está creciendo en algunos sectores puntuales de la economía, no está creciendo en buena parte de los otros sectores, sobre todo lo que algunos grandes grupos económicos ven venir como incluso ellos, no solamente las pymes, ven venir como un proceso de desindustrialización. Pero, por eso les digo, cuando el FMI te elogia, ojo, ojo. Y acá también es donde hay que ver, y volver un poquito atrás, hacer un paréntesis y decir: che, qué boludo que fue Alberto Fernández, pensando que Kristalina Georgieva, la que había reemplazado a Christine Lagarde en el FMI, era el rostro humano del FMI, y durante la pandemia lo fue llevando a él y a Martín Guzmán hasta que los arrinconaron contra los vencimientos y les pusieron un programa económico que terminó llevándolos al desastre. Incluso después de haber firmado y que se haya ido Martín Guzmán, después de las PASO, por si había alguna duda de que tenían que perder las elecciones, los forzaron a hacer una devaluación que la tuvo que hacer Sergio Massa, le pedían una devaluación del 100%. Massa dio un 20%, esa misma devaluación del 20% le disparó una inflación del 12% y jaque mate, se acabó el peronismo, y se acabó el peronismo tal vez por mucho tiempo.
en la Argentina. Así que ahí tienen, ¿no? Digamos, por eso digo, cada vez que el Fondo Monetario te elogia, el común de los argentinos, por lo menos los que no vivimos de la finanza, tenemos que llevarnos la mano al bolsillo porque en cualquier momento ya sabemos que vamos a perder. Pero detrás de este elogio de Christine Lagarde, de Kristalina Georgieva, hubo otra cosa muy interesante, que era lo que ya se venía diciendo. Le dicen al gobierno argentino, le están diciendo, sí, muy lindo todo. O sea, Milei es como la encarnación del sueño del FMI, porque es el hombre que ajustó todo y más de lo que pedía el Fondo Monetario habitualmente. El Fondo Monetario le pedía a la Argentina, a los presidentes, que ajustaran. Y los presidentes les cortaban algunas cosas, sí, otras no, algunas sí, otras no, algunas sí, otras no. Milei dijo, ¿qué quiere que cortemos esto? Bueno, pero vamos a cortar más todavía. Lo increíble que además buena parte de la población todavía apoya estos recortes que se traducen, como todo el mundo sabe, en una depreciación de las jubilaciones, en menos presupuesto universitario, en la crisis que hay en la ciencia, en cantidad en los trenes, que están cada vez peores, se puede viajar menos porque no invierten un mango, pero igual los aumentaron un 600%. Bueno, no los voy a fatigar a ustedes con las cosas que se produjeron en nombre del ajuste y que está produciendo el gobierno de Javier Milei y que están afectando la vida cotidiana de los argentinos, pero en función de la baja de la inflación están siendo toleradas. El FMI, insisto, el mismo FMI que elogia a Milei de esta manera, diciendo que es el caso más impresionante de la historia reciente, dice, sí, todo muy lindo, pero, siempre hay un pero. Es lo mismo que decía Domingo Cavallo la semana pasada. Domingo Cavallo, hombre de la convertibilidad, el mejor ministro de Economía, Milei lo salió a cruzar 2 veces, le dijo de todo, que esto era porque cobraba en dólares, que se equivocaba, que era un idiotez lo que había dicho. El Fondo Monetario le está diciendo lo mismo. Liberen el cepo. Si liberan el cepo, más o menos va a haber una devaluación del 20 y 30%, o sea que el dólar se va a ir a 1.300. ¿Sí? Y esto, Cavallo, que tampoco se lleva muy bien con el Fondo Monetario, porque nadie puede decir que Cavallo, que terminó pésimo con el Fondo Monetario en el fin de la convertibilidad, sea un hombre que adopte y suscriba la política del Fondo Monetario. Cavallo le está diciendo a Milei, y el dólar está muy barato y esto te va a complicar. Y el Fondo Monetario está diciendo, nosotros no vamos a poner plata, solo vamos a poner plata, y quiero leer exactamente lo que dice el FMI, para flexibilizar. ¿Y qué es la palabra flexibilizar en este caso? Flexibilidad cambiaria, dicen. Levantar el cepo y dejar flotar el tipo de cambio. Porque según el Fondo Monetario esto va a provocar, calculan, solamente un 0,5 más de inflación. Claro, ya varias veces el Fondo Monetario se ha equivocado. Siempre le dicen lo mismo a los presidentes. Che, devalúan que no pasa nada. Y después pasa. Y después se la bancan los presidentes. Por eso es que Milei, que conoce lo que pasa en la Argentina, cuando viene una devaluación, dice, no, viejo, está aferrado al dólar barato igual que se aferraron Menem y Cavallo y después igual que se aferró de la Rúa. ¿Qué les dice el Fondo Monetario al gobierno? Le dice, miren, si ustedes devalúan, si levantan el cepo y dejan flotar el dólar, ¿qué va a pasar? Va a haber más exportaciones, menos importaciones, van a tener más reserva para pagar la deuda, va a haber más turismo y va a haber menos plata dulce. Pero también, y acá está la otra cosa, ¿qué le está pidiendo el gobierno a Milei? Además de flexibilizar el cepo, le está pidiendo más ajuste, ¿cuándo no? ¿En qué cosas? Por eso les digo, muchachos, cada vez que aparece el Fondo Monetario y elogia a un presidente, hay que llevarse la mano al bolsillo. Le está pidiendo más impuestos a las ganancias a los trabajadores. Disfrazado, porque esto además te lo dicen en un lenguaje muy técnico, dicen, no, más progresividad en los impuestos. ¿A quién? ¿A las grandes empresas? No, a los trabajadores. Cambiar las escalas de ganancias, se llama esto, traducido al lenguaje del castellano básico, por lo menos a un lenguaje político que entendamos todos. Le está pidiendo al gobierno una reforma previsional. ¿Y en qué va a consistir la reforma previsional? Bueno, algo va a suceder ahora en marzo, prepárense. Si alguno de ustedes pensaba jubilarse o no se enteró, se acaban las moratorias. Entonces, se van a tener que jubilar con lo que haya o esperar, si no tienen los años de aporte, esperar 5 años más a la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que es el 80% de la mínima. O sea que ahí ya va a haber un ajuste en la jubilación y los números de la gente que no tiene los años de aporte son tremendos en la Argentina, en especial mujeres. Y a su vez, ¿en qué va a consistir esta reforma jubilatoria? Muchos están oliendo que
antes de las elecciones o después de las elecciones, tal vez no antes, porque claro, después pueden perder una cantidad de votos de los jubilados, pero después de las elecciones va a haber una reforma jubilatoria. ¿Y qué van a hacer? Van a subir la edad jubilatoria. ¿A cuánto? ¿A 65? ¿A 70? ¿A cuánto? Y si la suben, ¿a cuánto también van a subir la PUAM? Y esa gente que no tenga aportes o que pierde el laburo a los 50 años y no puede tener después aportes empleados, tiene que esperar 20 años para empezar a cobrar una jubilación. La situación social va a ser inquietante al menos. ¿Qué dice el gobierno, en cambio? Dice, no, un momentito, nosotros no necesitamos devaluar, porque para eso tenemos vaca muerta. Y vaca muerta este año nos permitió, como lo permitió ahora, pagar la deuda. Los 4.600 millones de pesos, de dólares que se pagaron hace poco, se pagaron básicamente con lo que produjo de reservas, en lo que se llama ahora, le llaman fino, el oil and gas, el gas y el petróleo, que produjo más o menos 5.000 millones de reservas, y se calcula que para el año que viene le va a traer a la Argentina 8.000 millones de reservas. ¿Alcanza esto para seguir bancando el dólar como está? ¿O en algún momento, si quiere la plata del Fondo Monetario, Milei va a tener que acceder a flexibilizar o a levantar el cepo? Lo van a presentar como un éxito el levantar el cepo, pero al levantar el cepo eso se va a traducir en una devaluación. ¿Y a dónde irá a parar? Cualquiera que acepta una devaluación en la Argentina, y si no, acuérdense de Alfonso Pratgay, que pensó lo mismo, le creyó al Fondo Monetario y a los economistas internacionales y dijo, bueno, no, vamos a poner el dólar oficial al precio del dólar blue, porque total, ya todos los precios están calculados a dólar blue. Y así le fue a Pratgay, inmediatamente la inflación se le disparó un 6%. Esa es la encrucijada de Milei, por eso Milei se resiste a aceptar el programa del fondo, incluso pese a que el fondo diga que es el caso más impresionante de los últimos tiempos. Bienvenidos, esto es GPS. Alza, oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo